Bueno, espero que se encuentren bien con este hermoso día que nos toca hoy, a pesar de que a mí me gusta más el frío, pero es un hermoso día del Señor para compartir este tiempo. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Los invito a leer en Colosenses 2, del 8 al 10. Dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pido el celular, no quiero molestar a nadie, pero lo apagamos. Volvemos a leer. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Quiero compartirte el versículo 8 en otra versión. Dice Colosenses 2, versículo 8. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Estas sutilezas o tradiciones humanas, ¿a qué se refiere Pablo? Vamos a partir este texto en dos partes, primero el versículo 8 y después el 9 y el 10. ¿A qué se refiere Pablo con tradiciones humanas? Bueno, en ese momento la cultura griega, la filosofía griega estaba muy arraigada en los habitantes de Colosas. Eran creencias y costumbres que venían arrastrando y adquiriendo hacía mucho tiempo. Y quizás vos que estás acá, en este lugar, o vos que estás tomando mate en casa viendo YouTube, abro un paréntesis, vení acá, que desde YouTube no te podemos abrazar, acá vas a tener un abrazo, así que te invito a que vengas. Pero vos que estás acá o vos que estás mirándonos desde YouTube, quizás decís, ¿y qué tengo que ver yo con la cultura griega? Yo no tengo ninguna tradición griega. Satanás en ese momento utilizó esa filosofía, utilizó esas creencias, esas tradiciones, para desenfocar a los nuevos cristianos, a esas personas que se estaban acercando a la fe en Cristo. Y ponía estas tradiciones para desenfocar. Seguramente alguien leyó Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Si no lo leyeron, los invito a leerlo, es un gran libro. C.S. Lewis, de forma satírica, escribe un libro en el cual el diablo le envía cartas a su sobrino, que es un demonio. Entonces, les quiero leer un pequeño fragmento que dice: mientras estén pendientes del enemigo, escribe el diablo, el enemigo es Dios para el diablo, mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos. Pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellos, por obra de su propia voluntad, sentimientos y sensaciones. Así como Satanás en su momento utilizó estas tradiciones griegas, esta filosofía, se ayorna Satanás
se actualiza y empieza a utilizar otras cosas sutiles, nada burdo, sutilezas terrenales. Como decía esta versión, estas huecas sutilezas, que muchas veces son buenas y es excelente vivirlas, pero nos saca el foco de lo que Pablo dice en el versículo 9 y en el versículo 10. Vamos a leer de nuevo Colosenses 2, versículos 9 y 10. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál es la palabra en estos versículos que se destaca? Plenitud, exactamente. La palabra es plenitud. ¿Y qué significa plenitud? Estar completo, estar lleno, ser íntegro. Eso es lo que significa la palabra plenitud. Entonces, Pablo nos está diciendo que en Cristo, mediante Cristo, somos plenos. Tenemos toda la plenitud de Dios. Antes de Cristo estábamos incompletos. Desde la caída del hombre en el Edén, los humanos transitamos esta tierra de forma incompleta. Quiero que leamos el siguiente texto que dice Efesios 2, del 1 al 5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ahí remárcalo, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Eso es lo que utiliza Satanás para desenfocarnos de la plenitud de Dios. Pablo dice, estábamos muertos. Yo dije incompletos, fui un poco más piadoso. Pablo, con la perfecta verdad, dice, estabas muerto. Sin Cristo, estamos muertos. Sin Cristo estás muerto. No importa si vos te sentís espectacular. No importa si vos tenés una gran vida. No importa si tenés una carrera universitaria, si sos ingeniero nuclear, si sos una neurocirujana prestigiosa. No importa si vivís en un chalet de San Isidro o si vivís de hotel en hotel viajando por el mundo. No importa si sos lindo, si sos linda, no importa si tenés una familia y la fotito de tu familia con tus hijos parece sacada de una revista. Si no tenés a Cristo, estás muerto. Si no tenemos a Cristo, estamos incompletos. ¿Y qué es lo que nos falta? Vida. Estamos muertos. La plenitud
no es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. O no es solo ese privilegio, es una necesidad. Porque si no somos plenos en Cristo, estamos incompletos, es decir, no tenemos vida, por lo tanto, estamos muertos. Necesitamos ser plenos para tener vida. Necesitamos la plenitud de Dios, que tenemos mediante Cristo. Detenete a pensar un poquito en esta frase. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él vos tenés esa plenitud. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. Y en Él, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tener esa plenitud. Y cuando hablamos de estas sutilezas, de estas cuestiones de la vida terrenal que nos sacan el foco y que yo decía que pueden ser buenas, quizás lo que nos pasa es que estamos toda la vida sintiendo que estamos incompletos. Estamos toda la vida pensando que algo terrenal nos falta para sentirnos completos. Por eso Satanás lo utiliza para sacarnos el foco. Porque nada de lo terrenal nos va a completar. Nada. Podemos tener todo, como dije recién. Y siempre nos va a faltar algo. Siempre vamos a estar incompletos. Yo creo que esto alguna vez lo conté, pero una vez le hicieron un reportaje a Maradona en el cual él decía, me siento incompleto. Tengo mis hijas, tengo dinero, tengo fama, la gente me quiere, pero no sé por qué me siento incompleto. Y yo me acuerdo cuando escuché esa entrevista y dije, yo sé por qué se siente incompleto. Porque no tiene a Cristo. Porque nada de lo terrenal nos va a completar, aunque Satanás quiera que vos creas eso. Entonces, cuando estás en el secundario, te van a decir, ¿y qué vas a estudiar cuando termines el secundario? ¿Qué carrera vas a seguir? Acordate que son todas cosas buenas. Y cuando estás estudiando la carrera, ¿y cuándo te recibís? Y cuando te recibiste, te van a preguntar, ¿para cuándo la pareja? Y cuando estás en pareja, ¿cuándo se casan? Y cuando te casás, ¿qué te preguntan? ¿Cuándo viene la bendición? Y tenés el primero, la primera, y al tiempo ya te empiezan a preguntar, ¿y cuándo viene el hermanito? Y toda la vida sentimos que nos falta algo, que estamos transitando la vida en pos de lo que va a venir, que vamos caminando esperando estar completos. Y yo tengo casi 40, vamos a suponer que estoy llegando o llegué a la mitad de mi vida, si Dios lo permite, no lo sé, uno nunca sabe. Y yo estoy seguro que cuando tenga 50 voy a sentir que algo me falta, hablo de lo terrenal, que cuando tenga 60, que cuando tenga 70, que cuando tenga 80, toda la vida, terrenalmente, vamos a sentir que nos falta algo. Pero tenemos que enfocarnos. Tenemos que hacer foco en lo que realmente importa y lo que realmente nos dice si nosotros estamos completos o estamos incompletos. Cuando Pablo ora por los Efesios en el capítulo 3 de la epístola dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor,
puedan comprender junto a todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y hacemos foco en el versículo 19 que dice: en fin, resume Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Que conozcan ese amor para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y seguramente muchos, me incluyo, nos cuesta entender que el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Creador del universo, tiene toda esa plenitud y habita en nosotros. Es difícil comprenderlo. Lo dice Pablo. Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. No lo podemos razonar. Yo me pongo a pensar en todas mis debilidades, en todo lo que me cuesta, y digo, pucha, que es difícil entender que toda la plenitud de Dios habita en mí. Pero es algo que tengo que aceptar. Las bendiciones de Dios muchas veces no se entienden, hay que aceptarlas. Una vez, hablando con un joven de la iglesia, yo soy joven pero no tanto, uno más joven que yo, charlábamos sobre la gracia. Y yo decía, hay que entender la gracia de Dios. Y este joven me dijo, la gracia de Dios no se puede entender, hay que aceptarla nada más. Hay que aceptarla. La plenitud de Dios en nosotros es difícil de comprender, pero la necesitamos y la aceptamos. Porque Cristo murió en la cruz y resucitó para que nosotros seamos plenos. Dios nos creó plenos. Él nos crea originalmente completos. No faltaba nada. Una creación perfecta. Y la humanidad cayó. Y cuando la humanidad cayó, quedamos incompletos, porque estábamos muertos espiritualmente. No teníamos conexión con Dios. Y eso es muerte. Y Cristo vino a restaurar esa relación para que volvamos a ser plenos, para que volvamos a estar completos. Si el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, como decíamos antes, el Alfa y el Omega, el gran yo soy, te llena con su plenitud, ¿qué más necesitas? Todo lo demás es pasajero. Lo lindo y lo feo. Todas las cosas que nos pasan son pasajeras. Nada de lo terrenal nos hace completos. ¿Crees que estás incompleto? ¿O crees que estás incompleta porque todavía no formaste pareja, no te casaste? En Cristo estás completo. ¿Crees que estás incompleto, que estás incompleta porque no vino o no llegó aún ese hijo que tanto deseas? No estás incompleto. En Cristo estás completo. ¿Pensás que un título, que tu trabajo, que tu condición económica te define? En Cristo estás completo. El que te define es Cristo. No te define nada de lo terrenal. Cristo te define y en Cristo estás completo. ¿Hay vínculos rotos en tu familia? ¿Hay un hermano con el que no hablas? ¿Una madre, un padre con el que no te vinculás?
y sentís que estás incompleta, incompleto, en Cristo estás completo, a pesar de esa situación. Pero te digo una cosa más, en el nombre de Jesús, esa familia se restaura. En el nombre de Jesús, los vínculos se restauran. ¿Tenés miedo porque te quedaste sin trabajo y no sabes qué vas a hacer el mes que viene? En Cristo estás completo. ¿Y sabés qué te dice? Busca primeramente mi reino, que yo me ocupo de lo otro. Cristo como respuesta a todo. Cristo como respuesta a lo que me falta terrenalmente. Cristo como respuesta a mis miedos, a mis angustias, a mis tristezas, porque Cristo completa todo. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Y quiero compartirte una palabra más. La palabra que utilizó el Señor para tocar mi corazón y preparar este mensaje. Dice Lucas 23, 39 al 43. Estaban Jesús crucificado y los dos malhechores, los dos ladrones crucificados a su lado. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y este criminal crucificado, sin esperanzas, despojado de todo, desnudo, con un dolor indescriptible, sangrando, avergonzado, fue pleno por el sacrificio de Jesús. En esa cruz, cuando no había esperanza, cuando no había nada de lo terrenal que importara, no importaba qué había conseguido, qué había logrado ese criminal, no importaba las comodidades que había vivido, no importaba todo lo que había robado. En ese momento, en el peor momento de su existencia terrenal, despojado de todo, fue pleno, porque tuvo la plenitud de Cristo, que es la plenitud de Dios en su vida, en esos últimos instantes. Y este hombre no había hecho un discipulado, no iba seguramente a la sinagoga en ese momento, no tenía una vida terrenalmente completa, no lo sabemos, pero en ese momento, en sus últimos alientos, en el último tiempo de su vida, Jesucristo lo hizo pleno. Y se me viene a la mente cuando leo este texto a Judas, uno de los discípulos de Jesús, que caminó junto a él, que vio sus milagros, que escuchó su palabra, que fue cercano
que lo tuvo ahí, al lado, que oró con él, que cenó con él, a quien Jesús lavó sus pies. Y no fue pleno porque se enfocó en cuestiones terrenales y nunca entendió la plenitud de Cristo. Y quiero invitarte hoy a que pensemos en esto. Todos, a mí me interpela que quizás venimos todos los domingos, que quizás tenemos nuestro grupo pequeño, servimos en un ministerio y no terminamos de sentirnos completos porque ponemos nuestro foco en cuestiones terrenales. No te lo digo desde ningún lugar, subido a ningún lugar más allá de esta tarima. Te lo digo desde la humildad porque a mí me interpela. A mí me interpela y digo, Señor, yo quiero ser pleno, quiero sentirme pleno en el nombre de Jesús, porque lo dice tu palabra, porque nada de este mundo me va a completar. Yo te invito en esta mañana a orar en tu corazón y decirle, Señor, quiero sentirme pleno, quiero sentirme plena porque Cristo murió en la cruz por mí para hacerme lleno de tu plenitud, para hacerme llena de tu plenitud. Señor, en el nombre de Jesús, hecho cualquier pensamiento, cualquier cosa terrenal, cualquier sutileza terrenal que me esté desenfocando, para enfocarme en la plenitud de Cristo en mi vida. Gracias, Jesús, porque vos nos completás y tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo.